comenta, comparte este video, dale a me gusta, pero sobre todo, suscríbete a esta plataforma. Con eso nos ayuda bastante. Simplemente suscribirse y darle a la campanita, porque ahí le va a salir siempre el contenido y va a posicionar también este canal. Siempre digo que este contenido lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, para la gente buena, para los ciudadanos del mundo, para los militares, para los policías, para los bomberos, para todos los dominicanos que le interesen y que le duela esta patria. Ese es nuestro compromiso absoluto. Y con eso realmente no claudicamos. Señores, miren, yo he estado dándole seguimiento permanentemente a las Fuerzas Armadas. Estoy haciendo una serie de contenidos a nuestras Fuerzas Armadas con el propósito de presentarle a la ciudadanía, aquellos que conocen poco de lo que se mueve a lo interno de las Fuerzas Armadas, porque al ser una institución hermética, al ser una institución que no puede deliberar, que no puede pronunciarse y que todo se maneja con autoridad y es lo que diga el alto mando militar. Por eso quiero compartir algunas informaciones con ustedes. Él está dando seguimiento a los ascensos, al tema de los ascensos, que en tiempo de paz es el único incentivo, porque las Fuerzas Armadas es vertical, es de mando, es de autoridad, y una de las motivaciones, de los incentivos, son los ascensos de los rangos inmediatos, ya sea desde los alistados que ascienden de raso, cabo, sargento, sargento mayor, que ahora han cambiado y que lo vamos a ver observando la ley ahora, vamos a ver esos cambios. Pero también los segundos tenientes que quieren ser primer tenientes, que se esfuerzan para entrar y calificar para luego ser ascendidos. Miren, yo quiero que lo tratemos con la ley. Vamos a tratar el tema de los ascensos con la ley 139-13. A ver qué dice, qué nos dice la ley respecto a la calificación. ¿Cuándo califica un militar para ser ascendido? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo califica para lograr ese ascenso? Y así nosotros entonces entender y ver, y los militares que pueden ver este contenido podrán constatar si verdaderamente se cumple la ley, se cumplen estos requisitos. Y yo le voy a dar detalles de cada una de esas cosas. Vamos a ver la ley primero. Vamos a ir al artículo 120. El artículo 120 que habla del tiempo mínimo para ascenso. Ese artículo establece que el tiempo mínimo efectivo en el grado para los oficiales, cadetes y guardias marinas para ser considerados aptos para el ascenso al grado o rango superior inmediato en tiempo de paz, dice, aquí lo establece en esta tabla y te da. Estoy un poco complicado con el moquillito, pero nosotros no cambiamos nada y esto no se edita, nosotros lo hacemos así, orgánico, como somos nosotros. No estamos con poses ni nada de eso, lo tiramos así, porque lo que queremos es que el mensaje suene y llegue. Eso es lo que nos interesa a nosotros, más nada. Entonces, el Ejército de República Dominicana, Fuerza Aérea de República Dominicana y la Armada de República Dominicana, en el caso de los cadetes,
o guardias marinas, que son la categoría de cadetes de la Armada de República Dominicana, esos son los guardias marinas, el tiempo para ser oficial son 4 años. Los segundos tenientes, el tiempo mínimo para tú calificar para ser ascendido al siguiente rango, eso en el caso de los segundos tenientes, son 4 años también. Primer teniente, 4 años. Capitán, aquí entonces se hace como una reserva, se aumenta 1 año el grado de capitán y son entonces 5 años. El rango de mayor son 4 años, teniente coronel y coronel entonces son 5 años. Aquí es que viene lo interesante de esto, lo que yo le voy a explicar ahora. Esto en febrero, esto es el mes siguiente, que viene, se va a aplicar el 27 de febrero, que vienen los ascensos. Eso en febrero, Aquí es que yo le voy a explicar lo duro, donde la puerca retuerce el rabo. Eso que está ahí, olímpicamente, no se cumple. No es verdad. En la mayoría de los casos no se cumple en esto. O no voy a decir en la mayoría, sino que no se cumple estrictamente como establece esa ley, ese artículo 120 de la ley. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar personas que van a ser ascendidos con 2 años en el rango, con 3 años en el rango, hasta con 1 año en el rango. La práctica está ahí, el histórico está ahí, registrado está eso ahí. Gente que no califican y ha sido ascendido. Que no califican ni por las evaluaciones que le hacen, la prueba, esa evaluación sobre si tú tienes los méritos, si tienes los estudios, si tienes el tiempo, no califica por ahí. Y lo asciende. Pero también te va a encontrar en el otro extremo que gente que están sobradamente calificados, y ahí entran oficiales académicos también, oficiales de comandos que salieron de las academias, que tienen 7 años, que tienen 6 años, en el caso de los oficiales académicos. Pero tú te vas a encontrar oficiales que vienen de la rama de alistado, que ingresaron como alistado, que tienen 10 años en el rango. Y te va a encontrar con oficiales que vienen de la rama de alistado, que van a ascender con 2 años y 1 año en el rango. Te va a encontrar con eso en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Esos extremos. Yo les voy a poner un ejemplo a ustedes, para que ustedes vean cómo se maneja la política y cómo actúan los militares de carrera y que tienen ocupaciones importantes, que están dirigiendo las Fuerzas Armadas. Que no me refiero en el caso del ministro y nada de esto, pero el histórico ha sido así. Y en el caso del ministro, el ejemplo que le voy a dar, en el caso del ministro Onofre, yo voy a ver, o más bien, vamos a suponer, esto es un ejemplo, que el expresidente Hipólito Mejía, que es un hombre militarista, que siempre le gusta los cuarteles y le gusta el mando militar y le gusta rodearse con militar porque siente un poquito de esto de autoridad, el presidente Hipólito Mejía. ¿Ustedes creen, señores, que si Hipólito Mejía envía una recomendación al Ministerio de Defensa de una lista de 15 militares, 15, y dentro de esos 15 hay 14 que no cumplen con ninguno de los elementos que establece la ley
para ser ascendido. ¿Ustedes creen, señores, ustedes creen que el ministro de Defensa, Onofre, tiene la solvencia testicular suficiente para devolver esa lista, para no ascenderlo, para decirle que no a Hipólito Mejía? ¿Tiene él esa autoridad? Entonces, lo único que no se equivoca en lo que tiene que ver con los ascensos es la cantidad de personas que deben ser ascendidas. Con eso no se equivoca. El ejército dice, para el año 2025 tenemos la capacidad para ascender 3.000 miembros. La Fuerza Aérea dice 2.000 miembros. La Armada de la República Dominicana dice 1.500 miembros. Y ya hay un promedio de 6.500, de 6.000, 5.000, 6.000 miembros en todas las Fuerzas Armadas ascendidos. Esa es la capacidad que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esos 5.000, dentro de esos 3.000 que envía que va a ascender, que asciende el ejército, hay 15 que son recomendados por fulano de tal, el expresidente fulano de tal. Hay 10 que son recomendados por uno de los ministros que están en la presidencia. Oigan lo que le estoy dando. Hay 25 que son recomendados por el comandante del cuerpo de ayudantes, por ejemplo. Y dentro de eso, es su equipo que están recomendando. Que ahí no se revisa que si fulano tiene 5 años, que si tiene 3 años, que si no se revisa nada de esa vaina. Que si comandó, que si dirigió, que si pasó la prueba física, que si pasó la prueba médica, que si contestó todas las preguntas de las evaluaciones, que no le hacen ninguna. Nada de eso. Entonces, ¿qué hacen? Aquellos que tienen 10, que tienen 8, que tienen 5, porque solamente se puede ascender 7.000 miembros, no puede pasar ese número de ahí, entonces hacen así. Llegó este listado, a ti te escogieron, ya tú estás en la lista, ya tú estás en la lista de ascenso. ¡Pum! Llegaron los alistados. Bueno, llegaron los listados de las diferentes recomendaciones. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pregúntese ustedes, ¿qué hay que hacer? Van a comenzar entonces, sacan a ese que tiene 10, que tiene 5, que tiene 8, que tiene 7, y van a meter las recomendaciones que dentro de su mayoría tienen 2, tienen 1, tienen 3, tienen 6 meses, y lo meten y lo ascienden. Y usted se quedó fuera. Eso es lo que pasa. Pero vamos a ver entonces, vamos a ver la categoría, el tiempo mínimo de ascenso para los suboficiales. Los suboficiales es una categoría que esta ley creó, pero que eso no se aplica porque no hay una descripción de cuáles son las funciones de un suboficial. Tú tienes aquí, por ejemplo, el suboficial tercero, subteniente tercero, subteniente segundo, subteniente primero. Cada uno de estos son 5 años para ascender. Esto se hizo con el propósito para los militares que entran como alistado. Ese es el tope. Tú puedes llegar, no sé, porque no sé si el mayor es el subteniente primero, si es de mayor categoría, pero no hay nada descrito sobre eso. O sea, no se sabe cuáles son los beneficios que tiene al llegar a esa posición. Si tendrán algunos privilegios, porque las Fuerzas Armadas, los incentivos son privilegios. Es decir, a medida que tú vas ascendiendo, entonces tú vas entrando a disfrutar, descansar un poco más, porque el rango te permite ocupar otro servicio, otra posición un poquito más cómoda. Pero eso no está claro. Eso se hizo con la intención de que nunca llegue
a teniente, a segundo teniente, el guardia que vino de línea. Pero eso es como un pensamiento norteamericano, que si lo hicieran con el propósito, con todo lo que conlleva, con los beneficios. Por ejemplo, tú llegaste a subteniente tercero y yo, bueno, ya usted ahí tiene un bono para empezar el inicial de su casa. Ya tú tienes tal cosa. Ya los servicios que te corresponden son estos. Pero eso no funciona, esa vaina. Es una locura, un disparate que hicieron ahí. Entonces, en el caso de el tiempo mínimo para los alistados, un sargento para ascender mínimo son 6 años. Bueno, eso generalmente lo cumple 6, 7 años, pero si ese sargento es de los listados que enviaron y tiene 3 años, lo van a ascender con 3 años. Lo mismo pasa con el cabo, 5 años, el raso, 4 años, y el conscripto o grumete, esos son 6 meses para el ascenso. Miren, ahí está descrito los tiempos que se debe durar para tú poder optar y poder ascender. Vale decir que eso, la gran mayoría de esto no se cumple. Miren, vamos a ver los requisitos establecidos para que la Junta evalúe los ascensos y entonces de esa manera pueda tener, diríamos, elementos sustanciosos para poder presentar a este militar con los méritos para ser ascendido. ¿Qué se debe evaluar? Bueno, el historial de la vida militar, eso no es verdad, no se evalúa nada de eso. Servicios prestados en unidades acorde con el rango, estudios militares, eso es en el caso de los requisitos de comando y de servicio en cada rango serán estipulados en el reglamento de aplicación de la presente ley y los reglamentos internos de cada institución militar. Entonces, tiene que evaluar servicio como instructor en academia o escuelas militares, evaluación de desempeño, evaluación médica, aptitud física y mental, y entonces aquí dice también cualquier otra fuente que considere de interés. Como les decía, señores, todo eso depende de la voluntad de los superiores y de los políticos. Insisto, el ministro de Defensa no tiene el poder para devolver una lista que envíe una de estas personalidades y decirle a esa gente: miren, este listado que usted me acaba de enviar no cumplen con los requisitos. Otro punto que yo quiero destacar, señores, que hay que, y yo creo que los mismos militares pueden empoderarse sobre esto, y es que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, sea dirigido por un civil. Eso le conviene bastante, le convendría bastante a las Fuerzas Armadas en sentido general. La Fuerza Armada tiene una estructura, y eso es una de las cosas interesantes de esta ley. Tiene una estructura porque no se va a tocar la parte militar, sino como una especie de Ministerio de Interior y Policía. Es así mismo. El ministro de Defensa, que la misma Constitución establece, señores, que el ministro de Defensa debe ser civil, porque para tú ser ministro, tú debes gozar de los derechos, tus derechos políticos y civiles y políticos. Y el ministro de Defensa no cumple con eso, porque la misma Constitución le prohíbe taxativamente al ministro de Defensa inmiscuirse en temas políticos. Digo, sabemos cómo es que se llegan a esas posiciones. Probablemente, no me refiero a este ministro, pero la mayoría de personas militares que ocupan posiciones
que han ocupado posiciones importantes en los distintos gobiernos, son gente que han sido políticos. No son políticos visibles, pero miren, hay generales importantísimos de este país que han hecho grandes aportes millonarios a dirigentes políticos, generales, óigame, que han contribuido en campaña política. Hay oficiales generales y coroneles que tienen movimiento político, nadie lo sabe, y tienen movimientos políticos. ¿Para qué? Para ocupar una posición. Eso es así, señor, así que se maneja esto. Entonces yo creo que sería favorable para las Fuerzas Armadas que un ministro civil la dirija, por muchísimas razones. Mira, puede luchar un civil por los asuntos de los presupuestos. El ministro, tú le preguntas al ministro, ¿le es suficiente el presupuesto que tiene? No te va a contestar, te va a decir, sí, con esto resolvemos con lo que tenemos. Porque no se va a meter en contradicciones absolutamente nada, porque está vetado constitucionalmente. ¿Cómo va a decir? El ministro va a salir, óyeme, el ministro de Defensa, lo que significa eso, no tenemos mucho cuarto aquí, el presupuesto no nos da. Óyeme, el presidente se espanta, ¿cómo así? Pero espérate, ¿qué? El ministro está regado este hombre, un golpe de estado, una vaina. Entonces, lo que convendría para el crecimiento de la Fuerza Armada sería que, y así está en la Constitución, y yo sé que los intelectuales militares estarían de acuerdo con esto, es que el ministro de Defensa sea un civil y que ponga entonces en el Estado Mayor General un oficial conjunto ahí que dirija toda la fuerza, la parte militar, la parte operativa militar. Y ahí se le quitaría también esa visibilidad, esa exposición que tienen los ministros de defensa. Un ministro constitucionalmente no cumple para ser ministro, un ministro militar, no cumple. Y otra cosa, pero esto lo vamos a tratar en otro programa, ya es tiempo que los guardias ejerzan el voto, que los militares puedan sufragar, y eso le conviene principalmente a los mandos medios y las clases bajas de las Fuerzas Armadas. Eso le convendría bastante esto, si se hace eso. Vamos a hacer un movimiento con eso, desde aquí, desde esta plataforma, para llevar un proyecto que se pueda legislar, para que el guardia, el militar en República Dominicana, tenga derecho a sufragiar, tenga derecho a votar. Eso es un derecho ciudadano que tiene, y está vetado. Y eso hay que impulsarlo, porque son a los guardias que les conviene eso. La Fuerza Armada puede determinar en un proceso político. Cuando digo determinar es que tienen familia, y ellos mismos, si ese mando que está ahí no hizo el trabajo que debía hacer en beneficio de los militares, entonces cuando llegue el momento de votar, los sacan de ahí. Señores, hasta aquí se lo dejo.